Buenas noches, profesor. Junto a mi compañero Juan Felipe Salamanca, vamos a hablar sobre el tema que nos correspondió, que es la introducción y la teoría al algoritmo de las máquinas de soporte vectorial, sus iniciales SVM. Mi nombre es Sergio Rojas. Entonces voy a hablar sobre el índice que lleva esta presentación. Primero hablaremos sobre qué son las máquinas de soporte vectorial, el fundamento matemático que hay detrás de este algoritmo, este algoritmo no lineal y que es un kernel trick, la interpretación geométrica y visual con algunas gráficas, las ventajas y las desventajas, las aplicaciones del algoritmo y una conclusión a la que llegamos, y para finalmente mostrar la solución que le dimos con este algoritmo al ejercicio aplicativo que nos correspondió. Entonces, estos algoritmos son algoritmos de aprendizaje automático o machine learning, que son de algoritmos supervisados y son de clasificación y regresión. Eh, Esta teoría se basa en un hiperplano. Un hiperplano es un objeto en una dimensión que separa las clases o dos regiones de datos o conjunto de visualizaciones en un espacio con determinadas características. Entonces, se busca clasificar los datos y maximizar el margen entre estos puntos más cercanos entre una clase y la otra. Y estos se llaman vectores de soporte. También cabe aclarar que en estas regresiones lo que se busca es minimizar esas distancias en base a lo que se quiere predecir más adelante. Entonces, nos basamos en alguna tendencia, ya sea una función, por ejemplo, una línea, una parábola. Entonces, tratamos de minimizar esas distancias en base a lo que queremos predecir. Listo. Entonces, los fundamentos geométricos del hiperplano. Entonces, cuando estamos en un espacio de dimensión P, un hiperplano es una estructura de dimensión P-1, es decir, una dimensión más pequeña en la que está este objeto. Es una combinación lineal generalizada, de la forma beta sub 0 más beta sub 1 digo, por x sub 1 más beta sub 2 por x sub 2, así sucesivamente, hasta la dimensión en la que estemos trabajando, igual a cero. Esta combinación lineal me permite dividir en dos regiones el espacio en el que esté trabajando y mi signo de expresión, ya sea positivo o negativo, me va a me va a indicar la orientación o el lado del hiperplano que me divide o me separa estas dos clases. Entonces, pues las dos dimensiones más conocidas son el plano y el espacio. Entonces, en 2D, el hiperplano va a ser una recta, evidentemente, y en el espacio va a ser un plano. Entonces, esto, pues claramente no se puede visualizar ni graficar para dimensiones mayores a 3, pero lo que sí se puede hacer es manejar los algoritmos y la parte de la combinación lineal de la que hablaba para dimensiones más grandes. Entonces, acá vemos una gráfica del hiperplano generalizado, en este caso en dos dimensiones, en el cual una clase es la azul y la otra es la roja, en el cual el hiperplano me lo corta o me lo divide en las dos clases. Mi hiperplano en este caso es esa línea que se ve negra. Como decía, para 2D va a ser una línea recta. Entonces, ahora voy a hablar sobre los casos perfectamente separables. Entonces, los datos observados eh, se van a distribuir. Entonces, esto permite separar esto de manera lineal, eh, en base a los ejes de la dimensión en la que esté trabajando. Entonces, la combinación lineal va a tener una separación. Entonces, por lo general, a las imágenes que están por encima del cero, estamos ubicando en este caso en las abscisas. Estos se van a llamar más uno, y las imágenes que son más pequeñas que cero, o sea que están en la parte de abajo, digamos para el caso de 2D, se van a llamar menos uno. Entonces, a cada observación, que son nuestros puntos X asterisco, le vamos a asignar, según el signo en la función, en qué clase está esa imagen, que a su vez son puntos.
con la correspondencia de mis preimágenes, que son los datos que yo tengo. Entonces, la magnitud de mis imágenes va a indicar qué tan lejos está del hiperplano. Y esto es importante porque se confunde mucho, no se debe confundir con una probabilidad, sino como decía, con una regresión que se busca en la distribución de estos planos al momento de dividirlos. Entonces, vamos a ver acá un gráfico. Entonces, estos son tres posibles hiperplanos. Estamos en segunda dimensión. Y entonces van a ser tres rectas para este caso. Entonces, mis tres hiperplanos son tres rectas de separación que me va a dividir los datos en las dos clases de una categoría, me los va a clasificar en un lado y los de la clasificación con otras características me los va a mostrar en el otro, en la otra separación, teniendo tres hiperplanos. Esto para visualizar que no necesariamente eso se hace solamente con un hiperplano, sino que se puede a veces por precisión o para que el modelo de una predicción más precisa, se pueden ajustar más hiperplanos dependiendo la cantidad de clases y pues cómo estén distribuidos. Entonces, entonces vamos a hablar un poco más sobre lo que venía hablando. Entonces, la clasificación va a ser de carácter binaria, entonces la más uno y la menos uno. Entonces, solamente hay dos opciones, o sí o no. Entonces, se pueden separar. eh, y cuando se pueden separar, como se ve en las dos gráficas inmediatamente anteriores, se dice que son linealmente separables, dependiendo las imágenes en qué lado de mi dimensión esté distribuido. Entonces, para el caso del plano, si está por encima del eje X y pues si está por debajo del eje X es una clase menos uno. Entonces se le saca la magnitud a esta imagen y esto me indica la confianza que tiene la clasificación de mis datos. Entonces ahora voy a hablar sobre Maximal Margin Classifier, o en español margen máximo de clasificación. Entonces cuando hay múltiples hiperplanos, como se vio en la gráfica anterior, cuando hay múltiples hiperplanos, elegimos el que maximiza la distancia mínima a las observaciones. Entonces miramos cuál es el hiperplano que más minimiza la distancia entre el dato que está inmediatamente más cercano y ese margen, vamos a llamarlo la distancia mínima entre el hiperplano y ese punto o esos puntos que son más cercanos. Entonces se puede medir por el algoritmo cuál es el más cercano. Y los vectores de soporte son los que definen ese margen. Y bueno, este enfoque es el que produce este concepto. Y así se ve. Entonces, el margen máximo del hiperplano es donde, entonces acá como podemos ver, esos puntos que están distribuidos, a los azules, los que están encerraditos, son los que más están cerca al hiperplano por la parte de arriba. Y el que está abajo es el que está más cerca por la parte de abajo. Entonces, eso es lo que se quiere hacer cuando se clasifica cuál es el margen máximo de los hiperplanos. Bueno, esto tiene algunas limitaciones o algunas cosas a tener en cuenta. Entonces, cuando se utiliza claramente bases de datos reales, eh, que no tienen una distribución muy agradable, o sea, que no sean como en el ejemplo, sino que puede ser que por determinada su clasificación estén demasiado revueltos y no se pueda ver visualmente donde puedo marcar el hiperplano para determinar la separación de mis clases. Entonces, esa es una limitación que toca mirar geométricamente y toca mirar esas márgenes de regresión, qué tan cerca y qué tan bien puedo ajustar mi modelo para poder aplicar este algoritmo. Los outliers o los valores atípicos, como en todos los algoritmos de Machine Learning, estos valores atípicos pues me van a generar mucho problema al momento de hacer una separación o una regresión. Entonces se aconseja primero al hacer la limpieza de los datos,
hacer el combo box y eliminar estos valores atípicos en caso de tenerse, para que la precisión dé más exacta y el modelo eh, tenga una mejor precisión. Y bueno, y si se tienen estos problemas, entonces el concepto de margen máximo de clasificación va a ser demasiado rígido. Entonces el modelo puede que tenga más desventajas o a veces no sea muy bueno. En estos casos, para solucionar este tipo de situación, lo que se hace es utilizar el soft margin o margen suave, lo cual nos permite los errores de clasificación controlarlos, donde algunas observaciones caen dentro del margen y otras se clasifican erróneamente. Aparte que tiene unos beneficios y es que introduce una tolerancia al error, equilibra mejor la precisión y la complejidad y mejora la generalización. Ahora veamos cómo se define esto matemáticamente. Da un conjunto de datos x sub i y y sub i, donde cada x sub i es un vector en R y cada y sub i es una etiqueta que puede ser -1 o 1. Donde buscamos un hiperplano de la forma w por x más b, que este sea igual a cero. Para que separe bien los datos, imponemos la condición de que y sub 1 u sub i, perdón, sea multiplicado por w por x sub i más b y que esto sea mayor o igual a 1 para todo i. Y en este margen se busca es maximizar es w sobre el valor absoluto de w. Así que el objetivo será minimizar la potencia del valor absoluto bajo estas restricciones. Ahora, pasando para la función objetivo, esto nos lleva al problema de minimizar el un medio del valor absoluto de la potencia de W, sujeto a que y sub i tenga que ser mayor o igual a 1. Este es un problema de optimización cuadrática convexa. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos encontrar una solución óptima global. Para resolverlo se utilizan técnicas como los multiplicadores de Lagrange o las condiciones Caquetá, que permiten incorporar las restricciones a las funciones a minimizar. Dicho esto, vamos a hablar de la motivación para SVMs no lineales, ya que no todos los conjuntos de datos son linealmente separables y se pueden introducir variables de holgura y el truco de kernel que hablaremos posteriormente para mapear los datos a un espacio de mayor dimensión donde estos sí puedan ser separables. Ya explicando el truco de kernel consiste en no calcular explícitamente la transformación, sino usar una función de kernel que computa directamente el producto escalar entre transformaciones. Alguno de estos ejemplos pues, sería el kernel lineal, el kernel polinómico y el kernel RBF o de base radial. Este último es especialmente útil para separar datos con límites muy complejos, como serían las bases de datos reales. Ahora para la interpretación de la separación con máximo margen, como mencionaba, aquí es donde se puede evidenciar que no necesariamente tienen que ser lineales y perfectas, sino que se moldean a lo que requiera la estructura del hiperplano. Ahora, hablando de las ventajas de el SVM, pues principalmente es que son eficientes en espacios de alta dimensión, tiene un uso efectivo de pocos ejemplos y es flexible con los kernels adecuados. Y su desventajas es que es costoso computacionalmente con grandes conjuntos de datos, o sea, mientras más grande sea la base de datos, muchos más recursos eh, a la hora de entrenar el modelo va a requerir. También es sensible a la elección de kernel y sus parámetros y es difícil de interpretar en espacios transformados. Las aplicaciones típicas que nosotros vemos para el SVM es la clasificación de textos y correos de spam, reconocimiento facial y de patrones, detección de fraude, diagnóstico médico automatizado. Y como conclusión final, nosotros establecimos que los SVM son herramientas potentes de clasificación supervisada. Su teoría se basa en geometría y en optimización convexa, permite manejar datos no lineales mediante kernels y amplía aplicaciones en el mundo real. Con esto dicho, vamos a pasar a exponer el modelo entrenado que nosotros utilizamos con la base de datos de las tarjetas de crédito. Para comenzar, lo que nosotros hicimos fue importar ciertas librerías para poder ejecutar correctamente todo nuestro entrenamiento. Aquí, como se puede ver, pues lo que voy es instalándolas todas, hago la configuración de los warnings para evitar cualquier advertencia innecesaria para el flujo de la información. Aquí
importo los datos del archivo de Excel que nos proveyó el profe y lo filtré para específicamente que solo mostrara la hoja de tarjeta de crédito. Aquí lo que hago es hacer una revisión de los datos que están dentro de la base de datos y empiezo por este mapa de calor de correlaciones donde se busca evidenciar cuál es la relación más potente que hay entre los datos, donde podemos ver que la cantidad de hijos y la cantidad de tarjetas de crédito son las que con mayor número se correlacionan, teniendo un valor de 0,67. Posteriormente, lo que nosotros hicimos fue usar la técnica de cuartiles para poder filtrar los datos y eliminar muchos datos que no eran óptimos para un correcto entrenamiento. Entonces, al ejecutar los cuartiles, lo que hicimos fue elaborar una gráfica donde se pudiera ver la distribución de los ingresos según el riesgo, ya que esta es la variable más importante para determinar cuál cliente podría ser más óptimo o no más óptimo para adquirir una tarjeta de crédito. Y por último, hicimos una gráfica que muestra todos estos resultados de esta clasificación de una forma ya más directa. Y con esto dicho, pasamos al tema del entrenamiento. Listo, entonces acá eh, codificamos la variable objetivo, la variable objetivo que mi compañero mostró más arriba. Entonces mostramos esto por los datos, las columnas, que en este caso son nuestras variables de entrenamiento. Entonces, como decía, el riesgo es el más importante. Entonces, este es, al ser de tipo object, entonces combina lo que es string. Entonces, esto va a ser una clasificación, para este caso alta o baja. Entonces, acá se tomó esto como, bueno, se tomó esto con un registro único por persona en la base de datos, que sería su identificación o el ID. Y bueno, acá no lo vimos como mapa de calor, sino vimos explícitamente las variables numéricas, cómo se correlacionaban. Por ejemplo, acá una que nos sirvió mucho fue la cantidad de hijos, que está altamente relacionada con la cantidad de tarjetas de crédito que se tienen. Entonces, este factor de correlación, al ser proporcional, entre más aumenta una, la otra también, nos permitió ver que este factor es muy determinante al momento de elegir cuando a una persona es viable darle o no una tarjeta nueva. Eh, Otra cosa que se vio acá, con las variables categóricas, tales como pago, hipoteca, riesgo, género, estado civil, eh, se convirtió por medio de la función dummies a variables con múltiples categorías. Entonces, en este caso, lo convierte a categorías binarias. Entonces, por ejemplo, como decía, el low and high lo puede convertir a 0 y 1. Esto para que el momento de entrenar el modelo y hacerlo del tema de la regresión y las categorías, pueda identificar todos los valores numéricos que tiene la tabla. Después, también se hace los registros únicos por identificación. Entonces, se obtuvo que efectivamente cuando después de limpiar de hacer toda la limpieza de los datos, de los outliers, vimos que los que están altamente en riesgo y bajamente en riesgo tienen registros únicos y para así posteriormente poder calcular la matriz de confusión, que es una tabla que compara las predicciones del modelo con los valores reales, que son los datos que tenemos. Entonces, sirve para ver cuántas veces mi modelo acertó, en este caso, y se hace la prueba accuracy. Entonces, acá obtuvimos por medio de si el riesgo era alto o bajo, después de hacer la matriz, entonces ahí se ve la matriz, la predicción. Entonces, podemos ver eh, los valores reales con las predicciones, que tanto nos acercamos. Entonces, entre más alto, pues más nos acercamos. Entonces, vemos que, digamos, el modelo, después de hacer el test basado en la matriz, y al entrenar el modelo, obtuvimos que el modelo tiene un 87% de acertamiento, que acierta. Pues. Y también los parámetros de los que hablábamos en la presentación se pueden calcular aquí, tomando la escala del kernel, en este caso de las dimensiones, porque estamos manejando pues muchas variables y entrenamos los datos para así que el algoritmo me diga el parámetro más adecuado para entrenar este modelo es tanto.
de tantos parámetros que pueden haber. Entonces acá vemos que me dijo, utilice este parámetro y este se ingresa a mano para entrenar el modelo. Se hizo. Y después se hizo lo del tema del kernel para la visualización, reduciendo todas las variables que utilizamos a dos. Entonces acá vemos el componente 1 y el componente 2, cómo se distribuye en dos clases, es decir, quiénes sí y quiénes no son aptos para recibir una tarjeta de crédito, para darles una tarjeta de crédito, nosotros como entidad financiera, hipotéticamente hablando, y esto después también utilizarlo como variables categóricas. Entonces utilizamos el sí uno y el no cero. Entonces acá generamos el Excel con esta variable. Entonces, ya para finalizar, vamos a mostrar rápidamente el Excel. Listo, entonces en la última columna, la- entonces le dijimos y concluimos, basados en los que tienen uno, a esas personas es aconsejable por mi modelo SBM, darles una tarjeta y los que tienen cero, pues no. Entonces acá pues simplemente se filtra por identificación y dejamos las variables, las variables categóricas. Y esto para ver los registros únicos. Eh, y eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profe.